Músculo esquelético. Las células musculares podemos encontrar tres clases. Está el estriado o esquelético, que está unido a los huesos mediante tendones. Es responsable de todos los movimientos de los miembros voluntarios, como los brazos, las piernas. Cardíaco, responsable de la contracción del corazón. Esta contracción es involuntaria. Liso, es responsable como ejemplo de la peristaltis de las vísceras y del movimiento de los vasos sanguíneos de dilatación y vasoconstricción. Este movimiento también es involuntario. Una característica de músculo estriado esquelético es que es una célula multinucleada. La organización jerárquica del músculo estriado. La masa muscular está constituida por haces de células musculares alargadas llamadas fibras musculares que están unidas lado a lado. Cada fibra es una célula de aproximadamente 50 milímetros de diámetro formada por muchas miofibrillas unidas y que se extienden a lo largo de la fibra muscular. Cada miofibrilla también se estructura a modo de una cadena de sarcómeros, que son las unidades contráctiles de la fibra muscular. Cada sarcómera está constituida por filamentos de actina y miosina, que son las unidades básicas del músculo. Aquí podemos ver la imagen, cómo es la formación del músculo, que a su vez está estructurado de haz de fibras musculares, que a su vez estas fibras musculares pues está conformado por la célula muscular. Estas células musculares, como dijimos, una característica es que tiene múltiples núcleos, tienen su membrana plasmática y estas fibras musculares a su vez están formados por miofibrillas que vemos que están estructuradas por la unidad contráctil que denominamos sarcómera. La unidad de la sarcómera inicia desde el disco Z hacia el siguiente disco Z, ¿verdad? Y está dada por zonas claras y oscuras, que son las bandas A, que sí se identifican en la imagen, y las bandas C que vamos a ver posteriormente. Y por eso al nosotros verlas al microscopio se ven como estrías claras oscuras. Aquí nuevamente tenemos una fibra muscular, ¿verdad? Y aquí importante está la placa motora, como las fibras musculares tienen una unión neuromuscular, cómo se une el sistema nervioso a las fibras musculares, ya que las fibras nerviosas o las neuronas son las que dan las órdenes, el impulso eléctrico para que se genere la contracción del músculo. Aquí tenemos también una fibra muscular y entonces podemos observar una célula completa como tal. Tenemos una célula muscular, tenemos su núcleo. Podemos observar también aquí el sarcolema, que sería la membrana plasmática de esta célula muscular. Podemos también ver organelas como la mitocondria. Podemos ver el retículo sarcoplásmico, que es el retículo endoplásmico liso, que en este caso tiene nombre propio a retículo sarcoplásmico. Sarco es músculo, ¿verdad? Entonces es el nombre propio que recibe el retículo endoplásmico liso en el músculo. Y su función aquí es primordial, almacenando el calcio. También hay túbulos transversos. Estos túbulos tienen funciones importantes que transportan los iones, como lo es el calcio, que es muy importante para que se lleve a cabo la contracción muscular. De ahí podemos ver todas las unidades funcionales, que son la sarcómera, que estructuran la miofibría del músculo, ¿verdad? Como mencionamos, una sarcómera empieza de disco Z a disco Z, tiene una línea media que es la línea M. Podemos identificar también una zona que es la zona H, que está entre las bandas A, que son las zonas oscuras, y las bandas C, que son las dos que son laterales en los extremos de la sarcómera, que son las zonas claras. Las zonas claras están dadas por los filamentos delgados o filamentos finos, que son los microfilamentos, y las zonas oscuras se dan por
el filamento grueso o la miosina, que es la proteína motora asociada al microfilamento que está estructurado por actina. Entonces, la estructura de la sarcómera está comprendida por filamentos gruesos de miosina, filamentos delgados que son los de actina o microfilamentos, por el disco Z, ¿verdad? De disco Z a disco Z también tienen otras proteínas estructurales como son la titina, la nebulina, pues la línea M que es central y las bandas A que son las zonas oscuras y las bandas I que son las zonas claras. Aquí tenemos nuevamente la sarcómera, la estructura como tal. Tenemos que va de línea Z a línea Z. Cuando termina una sarcómera, inicia la siguiente con la siguiente línea Z, que marca los límites de la sarcómera. Podemos identificar la línea M, que es central. Podemos identificar los microfilamentos o filamentos delgados, que son los filamentos de actina, que en este caso están de color negro, ¿sí? Que están rodeados por tropomodulina, que también es una proteína de estructura, y también están los filamentos gruesos, que son los que se ven en las cabecitas de miosina, ¿verdad? Que son la proteína motora asociada a este microfilamento, que están enganchados por la proteína titina, enganchan los filamentos gruesos de miosina a la línea Z, a la cap Z. De ahí tenemos también la nebulina, que también está enrollada en los microfilamentos o filamentos delgados de actina. También podemos ver que los filamentos delgados que están de línea Z hacia la línea media tienen un extremo positivo que está anclado a la línea Z y van de extremo positivo a extremo negativo, y el extremo negativo es el que se acerca a la línea M, que es la parte central de la sarcómera. Los filamentos de miosina, como dijimos, en este caso la clase de miosina que estructura la sarcómera es miosina tipo 2. La miosina tipo 2 consta de dos cadenas pesadas que en este caso son idénticas, pesan más o menos 200 kilodaltons, y dos pares de cadenas ligeras que pesan más o menos 20 kilodaltons. En este caso, cada cadena pesada tiene una cola en alfa hélice y una cabeza globular. Las cadenas pesadas forman dímeros con las colas que están enrolladas, y las cadenas ligeras están asociadas o enrolladas sobre el tallo de la cabeza globular a la cadena pesada. El sitio donde se une el ATP que genera la energía para que se deslice la cabeza globular sobre el microfilamento es la cabeza globular de la miosina. Aquí nuevamente vemos los filamentos de miosina. Los filamentos gruesos están constituidos por varios cientos de moléculas de miosina. Las moléculas de miosina se unen por interacción de sus colas. Se encuentran las colas y las cabezas se van hacia los extremos en una disposición paralela que es escalonada y de manera helicoidal. Ahora bien, los filamentos de actina son los microfilamentos, son los delgados, y están constituidos por la polimerización de actina G. Podemos ver en la imagen una microscopía electrónica de un microfilamentos. Cada monómero está girado más o menos 166 grados, dando al filamento una apariencia de hélice de doble cadena. Los filamentos también presentan polaridad diferenciada, teniendo un extremo positivo y un extremo negativo. ¿Qué proteínas pueden estar asociadas a los filamentos de actina o microfilamentos? Podemos tener como ejemplo la tropomiosina, que como hemos mencionado antes es una proteína fibrosa que está colocada sobre los surcos del filamento de actina. Aquí lo vemos, los microfilamentos, que son dímeros de fibras enrolladas helicoidalmente, y vemos la tropomiosina como lacitos rojos que también están colocados o enrollados sobre los microfilamentos. La otra proteína asociada sería la troponina, que es una proteína globular que tiene 3 subunidades. Podemos ver las 3 subunidades, que es la T,
que es la que está unida a tropomiosina, que tiene contacto con tropomiosina. Tenemos la C, que es la subunidad que se une al calcio, y tenemos la I, que es la que inhibe la interacción entre troponina y tropomiosina. Otras proteínas accesorias que mantienen la estructura de la sarcómera. Entonces aquí estamos viendo, bueno, vemos primariamente la interacción, orientación de los filamentos gruesos y delgados para que se genere la contracción. Los microfilamentos están en amarillo y los filamentos gruesos son los cafecitos que tienen las colas encontradas y las cabecitas hacia los extremos de la sarcómera. Ubicamos el disco Z. El disco Z sabemos que inicia de disco Z a disco Z la sarcómera y sirve de anclaje de los filamentos delgados. Ahí se anclan los filamentos delgados. Dijimos que ahí está unido al extremo positivo del filamento y que el extremo negativo va hacia a la línea M, que es el centro de la sarcómera. El disco Z está formado por proteínas que denominamos CAP-Z, que esta lo que hace es que evita el alargamiento y la despolimerización de los filamentos delgados y los hace entonces estables. La alfa-actinina, que esta lo que hace es que mantiene los filamentos de actina unidos al disco Z y es una proteína de entrecruzamiento. La titina, que la vemos acá como resortitos verdes, si se dan cuenta, es una proteína muy grande y fibrosa de 3000 kilodaltons. Se extiende desde la línea M hasta el disco Z, como podemos ver. La función es mantener los filamentos de miosina centrados dentro del sarcómero. Actúa como una banda elástica que mantiene los filamentos en su orientación apropiada. De ahí podemos observar también la nebulina, que está enrollada sobre los filamentos de actina o microfilamentos. Esta regula la longitud de los microfilamentos y es una proteína grande y fibrosa. Aquí tenemos la unidad de la sarcómera como nosotros la vemos al microscopio. Es una miofibría, ¿verdad? Y vemos su unidad funcional, que es la sarcómera. Podemos identificar abajo, si se dan cuenta, dice disco Z y va de disco Z a disco Z y podemos ver bien en el centro la línea M. Entonces podemos ver muy bien cuando inicia el disco Z, estamos viendo las bandas I. Se recuerdan que mencionamos que las bandas I son las zonas claras. Entonces la zona clara, si se dan cuenta que es la banda I, marca el final de una sarcómera y el inicio de la siguiente sarcómera. Y posteriormente están las bandas A, que son las zonas oscuras. Hay zonas oscuras y zonas como grisáceas. Está la línea M y una zona más oscura, y de ahí la banda I, que marca el final de esta sarcómera y el inicio de la siguiente sarcómera. Está la zona H, que está en el centro, si ustedes la ubican bien, y la línea M. Las bandas claras están dadas por los microfilamentos, ¿sí? Y las zonas oscuras o bandas A están dadas por la interacción donde hay intercruzamiento de bandas de microfilamentos y de filamentos de miosina. Otras proteínas importantes en la fibra muscular está la distrofina, que es una proteína de unión de los filamentos de actina a la sarcolema o la membrana de la fibra muscular. También está la vimentina, que recordemos que esta es un filamento intermedio que es parte importante del citoesqueleto de la célula muscular estriada. Aquí tenemos un ejemplo en una imagen de la función de la distrofina. Estamos viendo cómo la distrofina está en los microfilamentos dentro de la célula, que son parte del citoesqueleto de la célula muscular, y cómo ellos son intermediarios en la unión de este microfilamento en la interacción con la membrana de la miofibría y proteínas de la membrana para hacer una miofibría estable. Cuando hay déficit de esta proteína distrofina, se puede generar una enfermedad que se llama distrofia de Duchenne, que comúnmente da a los pacientes que padecen esta enfermedad debilidad muscular. Aquí vemos un enlace de YouTube que recomiendo que lo puedan visualizar para entender mejor el modelo de deslizamiento de los filamentos.
Los filamentos de actina se encuentran siempre con sus extremos positivos, se recuerdan, orientados hacia los discos Z. De esta forma, los filamentos delgados de cada sarcómera están orientados siempre de forma opuesta. Los filamentos gruesos son bipolares, ya que estos se forman por la unión de las colas de las moléculas de miosina y sus cabezas siempre están orientadas hacia las puntas, o sea, hacia los extremos de cada filamento. Así se complementan como filamentos delgados. Este es el modelo de deslizamiento de los filamentos. La amplitud de las zonas de las bandas A, esta no va a variar, pero sí se van a cortar las bandas I de cada sarcómero. Esto se explica porque los filamentos de actina se deslizan uno sobre otro. La miosina es el motor que se une al filamento de actina y los mueve por el deslizamiento de las cabecitas globulares de la miosina sobre los microfilamentos. Hace que haya un deslizamiento y si se ven en la imagen de arriba es cuando está la sarcómera relajada y cuando vemos abajo es cuando está la contracción y ya hubo deslizamiento de las cabezas globulares de la miosina por los microfilamentos y las bandas I se acortan, ¿sí? La banda A se mantiene, pero las bandas I se acortan por el deslizamiento y se genera la contracción. ¿Cómo se regula la contracción? Dijimos que la contracción inicia con un impulso nervioso que llega a la fibra muscular, como lo podemos ver en la imagen, ¿verdad? Hay una despolarización de la célula nerviosa que genera este impulso nervioso. Esta señal nerviosa llega a la fibra muscular, al retículo sarcoplásmico, que es el retículo endoplásmico liso de la célula muscular, y recuérdense que la función de este era almacenar el calcio, pues esta señal hace que se libere el calcio, se abran canales de calcio y entonces se libera el calcio, aumenta el calcio en el citosol de la célula muscular y este se va a unir a la subunidad C de la troponina, ¿sí? Y cambia la conformación de la troponina. Al cambiar la conformación de la troponina genera un movimiento como lo vemos en la imagen de la izquierda, ¿sí? Cuando tiene contacto el calcio a la subunidad de la troponina del calcio, pues se mueve esta troponina, se quita la subunidad que inhibe el contacto de la troponina con la tropomiosina y esta unión de la troponina con la tropomiosina va a permitir que la cabeza de la miosina pueda interactuar con el microfilamento de actina o el filamento delgado de actina y se genere el deslizamiento. Entonces aquí es donde vemos cuando empieza la acción de la miosina. El ciclo comienza cuando la miosina ya está fuerte unidamente a la actina, la cabecita globular. Se une entonces una molécula de ATP a la miosina. Recuérdense que es en la cabeza globular donde se da esta hidrólisis de ATP. Se rompe el enlace con la actina y la conformación de la miosina cuando el ATP se hidroliza. La cabeza de miosina se desplaza a otra molécula de actina en que el filamento más o menos 5 nanómetros. Cuando se hidroliza el ATP, recuérdense que se libera como ADP y fósforo inorgánico. Y entonces se establece otra unión entre actina y miosina, ADP y fósforo se liberan, ya hidrolizado el ATP, y se dispara el golpe de potencia y se genera el deslizamiento, que es de las cabecitas globulares sobre el microfilamento de miosina. Y entonces así se genera la contracción. Nuevamente aquí vemos la estructura donde podemos ver cómo está el microfilamento, cómo está la troponina con sus 3 subunidades, ¿verdad? La tropomiosina que está enrollada sobre el microfilamento, las cabecitas globulares de la miosina, que son las que al interactuar con el microfilamento se genera el deslizamiento y se da la contracción. Aquí en esta imagen podemos ver muy bien todos los componentes de la sarcómera y cómo se da la contracción, el deslizamiento de la clavecita globular de la miosina. Podemos ver cómo está el microfilamento, ¿sí?, de miosina. Podemos ver cómo está la tropomiosina enrollada sobre el microfilamento y la troponina con sus 3 subunidades,
la que se une al calcio, la que se une a la tropomiosina y la que inhibe el contacto de la tropomiosina con la troponina. Y vemos la importancia, bueno, en este caso también vemos la presencia de magnesio, ¿verdad? En la cabecita globular, la importancia del contacto del calcio cuando llega el calcio y se une a la subunidad de calcio de la troponina, y esto permite el movimiento de la troponina y que entonces pueda haber contacto de la troponina con la tropomiosina, y esto permite que haya contacto de la cabecita globular de la miosina que genera hidrólisis de ATP, y por lo tanto esta contracción es dependiente de ATP y se genera el deslizamiento de la cabecita globular de la miosina sobre el microfilamento o filamento delgado de actina y se genera la contracción. El músculo liso. Las células de músculo liso varían en tamaño. Van desde 20 milímetros hasta 200 a 300 milímetros. Son muy diversas, son irregulares, ¿verdad? No son paralelas o uniformes como el músculo estriado. Son fusiformes, es como una forma de uso. Son gruesas en su parte media. El músculo liso está compuesto por hojas de células que se unen mediante uniones comunicantes que se llaman tipo gap, y se sintetiza mucha matriz extracelular alrededor de ellas. Las células carecen de un ordenamiento de filamentos gruesos y delgados como las unidades funcionales conocidas como sarcómeras. Las células del músculo liso presentan cuerpos densos, así se llaman estas unidades contráctiles, cuerpos densos que están compuestos de alfa-actinina con una función similar a la del disco Z. Estas células también poseen filamentos intermedios de desmina, esto es importante, además de los filamentos de actina. Las fibras musculares lisas se disponen desplazadas una respecto de la otra, de manera que el extremo delgado de una fibra se ubica vecino a la parte ancha de la fibra vecina. El músculo liso, pues el aparato contráctil del músculo liso se contrae más lentamente que el del músculo estriado, pero permite un acortamiento mucho mayor que las fibras musculares lisas. También se basa en el deslizamiento de filamentos finos sobre los delgados. Y aquí podemos ver cómo está una célula muscular lisa relajada y abajo cómo es la contracción, que es como que si se hiciera una pasita seca, como que solo se enrollara en sí misma o se encogiera, sería la palabra. Aquí tenemos también el ejemplo de cómo están ubicados los cuerpos densos dentro de la célula muscular lisa. Recordemos que también tienen filamentos de miosina y filamentos de actina, pero no están organizados como una sarcómera, y también la disponibilidad es diferente, ¿verdad? La cantidad de filamentos de miosina y de actina es diferente. Tienen alfa-actinina, como dijimos, que están en los extremos, similar al disco Z que ubica el inicio y el final de un cuerpo denso, y lo vemos que no están organizados de manera paralela, ¿verdad? Sino que son dispersos en toda la unidad de la fibra muscular, y cuando los vemos relajados, y abajo es cuando los vemos contraídos, y por eso es como les digo que es como que se encogiera la célula cuando se contraen y se deslizan los filamentos de miosina sobre los de actina. También tenemos un enlace con un video de YouTube que les recomiendo que lo puedan visualizar para ver la célula muscular lisa en acción cuando está contrayéndose. Como hemos mencionado, aquí en la célula muscular lisa también existen filamentos de actina y miosina que permiten la contracción. Hay mayor, como dijimos, proporción de filamentos delgados que de filamentos gruesos. Los filamentos delgados también se alinean en el eje de la célula. La troponina no está presente en el músculo liso, aquí no existe la troponina. La regulación de la contracción está basada en la miosina, básicamente. La regulación de los estados de fosforilación de la miosina está dada por la concentración de calcio en el músculo liso. Cuando el calcio aumenta en la célula del músculo liso, este se une a la calmodulina, que es la proteína de unión a calcio en esta célula muscular lisa. De esta manera se activan proteínas que van a fosforilar a la miosina. La miosina ya fosforilada se asocia formando filamentos y forman enlaces cruzados con la actina para que ocurra la contracción muscular.
Como habíamos dicho aquí, también hay inervación neuromuscular, pero es autónoma, ¿verdad? Este movimiento es involuntario. La contracción del músculo liso, aquí continuamos cuando la cabeza de la miosina se desfosforila, los filamentos se desensamblan y la miosina se disocia de la actina y la célula pues se relaja. Pero cuando la fosforilación es catalizada por una enzima que llamamos quinasa de la cadena liviana de la miosina, cuya acción requiere la presencia del calcio, se forma el complejo calcio-calmodulina y se da la contracción muscular. La contracción del músculo liso puede ser también, como dijimos, activada ya sea por impulsos nerviosos autónomos o también por regulación hormonal. Esta está regulada ya sea por niveles de AMP cíclico, que es un segundo mensajero, al igual que el diacilglicerol, que son mensajeros de señales químicas que comunican las células. También por caldesmona, que es una proteína que se acopla a los filamentos de actina y es activada por el complejo calcio-calmodulina. Entonces, estos mecanismos pueden regular la contracción del músculo liso, que como sabemos es involuntaria. Y la contracción del músculo cardíaco, también aquí podemos ver un video de YouTube que nos puede orientar a las diferencias de la contracción en el músculo cardíaco. Como dijimos, la unidad estructural del músculo cardíaco es muy parecida a la fibra muscular estriada. También hay una unidad de sarcómera organizada, pero aquí las bandas de las fibras musculares no son paralelas, sino están como cortadas en Y o en pantalón, se refieren. Y aquí también este movimiento es involuntario porque tiene un sistema nervioso autónomo, un nodo ventricular que da el impulso nervioso, el inicio del impulso nervioso que da la orden de la contracción muscular, y de ahí pues se lleva a cabo toda la contracción del músculo cardíaco de manera autónoma, que es muy parecida a la contracción del músculo cardíaco, solo que es autónomo. Muchas gracias por su atención.